El 22 de junio de 1944, exactamente 3 años después del inicio de la Operación Barbarroja, el Estado Mayor soviético puso en marcha algo que el mundo todavía no ha comprendido en su totalidad. Mientras los periódicos de Londres y Nueva York seguían publicando mapas del avance aliado en Normandía, mientras el desembarco del 6 de junio acaparaba cada titular y cada conversación en el mundo occidental, en el frente oriental, ocurría algo que en términos de escala, de velocidad de destrucción y de consecuencias estratégicas para el resultado de la guerra, hacía que Normandía pareciera, en comparación, una operación secundaria. No porque Normandía no fuera importante, sino porque lo que comenzó el 22 de junio de 1944 en Bielorrusia fue de una magnitud que la historia militar tiene dificultad para procesar sin perder alguno de sus elementos en el camino. La Operación Bagration, bautizada con el nombre del general georgiano que había muerto combatiendo a Napoleón en 1812, fue la mayor operación ofensiva de la Segunda Guerra Mundial. Más grande que Barbarroja, más grande que el Día D, más grande que cualquier cosa que hubiera ocurrido en el frente occidental en cualquier momento de la guerra. Y fue ejecutada con un nivel de preparación, de sigilo y de coordinación táctica que el grupo de ejércitos centro-alemán, que era la fuerza que iba a recibirla, no detectó hasta que ya era demasiado tarde para hacer cualquier cosa que cambiara el resultado. Para entender por qué eso fue posible, hay que entender primero lo que la inteligencia militar alemana creía que estaba ocurriendo en el frente oriental en la primavera de 1944. El Servicio de Inteligencia del Ejército Alemán, el Fremde Heere Ost, el Departamento de Ejércitos Extranjeros del Este, llevaba meses monitoreando los movimientos de fuerzas soviéticas con los medios que tenía disponibles. Reconocimiento aéreo, interceptación de comunicaciones de radio, informes de agentes infiltrados y análisis de los patrones de movimiento ferroviario. Y lo que esos medios le decían en mayo y junio de 1944 era que la concentración principal de fuerzas soviéticas estaba en el sur, en el sector de Ucrania, donde el primer frente ucraniano de Zhukov y el segundo frente ucraniano de Konev operaban con masas blindadas que el reconocimiento aéreo identificaba claramente. Esa información era correcta. Había fuerzas soviéticas enormes en el sur, lo que el Fremde Heere Ost no podía ver porque no existían los indicios que normalmente revelaban una concentración de esa escala, era que al mismo tiempo, frente al grupo de ejército centro en Bielorrusia, el Ejército Rojo estaba concentrando 2.400.000 soldados, 5.200 tanques, 5.300 aviones y más de 31.000 piezas de artillería en una operación de engaño de una sofisticación que no tenía precedente en la historia de la guerra moderna. La maskirovka, el término ruso para el concepto de enmascaramiento y engaño operativo, no era en 1944 lo que había sido en 1941. En 1941, el Ejército Rojo era una institución que aprendía a hacer la guerra mientras la hacía, con resultados que los 3 primeros años del conflicto habían documentado con una precisión dolorosa. En 1944 era una institución que había absorbido esas lecciones a un costo medido en millones de muertos y que había convertido el arte del engaño estratégico en una disciplina con sus propios protocolos, sus propias unidades especializadas y su propia doctrina de ejecución. Lo que el Ejército Rojo hizo en los meses previos a Bagration no fue simplemente mover fuerzas de noche para evitar el reconocimiento aéreo alemán. Fue construir una realidad alternativa completa y coherente que el sistema de inteligencia alemán procesaría y concluiría que era la realidad real. Los trenes que transportaban las unidades desde los sectores del frente hacia las áreas de concentración en Bielorrusia se movían exclusivamente entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana,
con los vagones cubiertos y con órdenes estrictas que prohibían cualquier tipo de comunicación de radio durante el tránsito. Las unidades que llegaban a sus zonas de concentración avanzaban desde las estaciones de descarga hasta sus posiciones finales también de noche, con los motores de los tanques envueltos en material absorbente del sonido y con los vehículos pintados con camuflaje de verano que se confundía con la vegetación de los bosques bielorrusos. Los comandantes de los frentes tenían prohibido discutir los planes operativos por cualquier medio que no fuera la comunicación directa cara a cara con sus subordinados inmediatos, eliminando la posibilidad de que las interceptaciones de radio alemanas detectaran el nivel de actividad de planificación que normalmente precedía a una operación de esa escala. Pero el engaño no se limitaba a ocultar lo que estaba ocurriendo en Bielorrusia. Incluía también la construcción activa de una imagen falsa en el sur que confirmara lo que el Fremde Heere Ost ya creía ver. Miles de maquetas de tanques y camiones, construidas con madera y tela pero suficientemente detalladas para engañar al reconocimiento fotográfico aéreo desde las altitudes a las que operaban los aviones alemanes, fueron colocadas en posiciones que el análisis de inteligencia alemán identificaría como áreas de concentración de blindados soviéticos. Unidades de radio falsas transmitían mensajes con los patrones de tráfico y los códigos de identificación de unidades blindadas que en realidad estaban a cientos de kilómetros al norte, en los bosques de Bielorrusia. Los agentes que el Fremde Heere Ost tenía infiltrados en las líneas soviéticas en el sector sur recibían, a través de canales que el servicio de contrainteligencia soviético había identificado y controlaba, información que confirmaba la presencia de fuerzas que en realidad no estaban allí. El resultado de esa operación de engaño de meses de duración fue que cuando el general Kurt Zeitzler, jefe del Estado Mayor alemán, presentó a Hitler el análisis del Fremde Heere Ost sobre las intenciones soviéticas en junio de 1944. Ese análisis indicaba que el ataque principal vendría en el sur, contra el Grupo de Ejércitos Norte de Ucrania. El Grupo de Ejércitos Centro, en Bielorrusia, era designado como sector secundario. Las divisiones Panzer que podrían haber reforzado ese sector estaban siendo retenidas en el sur para responder al ataque principal que el análisis de inteligencia esperaba allí. Hay algo casi geométricamente cruel en la precisión con que el engaño soviético coincidió con los sesgos cognitivos del mando alemán. Hitler y su Estado Mayor habían invertido intelectualmente en la idea de que el Ejército Rojo atacaría en el sur porque el sur era donde estaban los recursos, donde estaban las rutas hacia Rumanía y los campos petroleros del Cáucaso, donde la lógica estratégica de un comandante que pensara en términos de objetivos económicos señalaba. Lo que no habían contemplado con suficiente seriedad era que el comandante que al otro lado del frente tomaba las decisiones estratégicas en 1944 no era el mismo tipo de pensador. Zhukov y Vasilevsky, que diseñaron Bagration, pensaban en términos de destrucción de fuerzas, no de captura de territorios. Y el Grupo de Ejércitos Centro, con sus 28 divisiones en posiciones que el año anterior habían sido designadas como importantes y que seguían recibiendo el nivel de recursos correspondiente a esa designación, era la fuerza cuya destrucción cambiaría el equilibrio del frente oriental de manera más decisiva que cualquier avance territorial en el sur. Para destruirla, Zhukov y Vasilevsky habían diseñado algo que los manuales soviéticos de doctrina llamaban operaciones profundas y que en la práctica era la aplicación a escala gigantesca de un principio que la guerra blindada había demostrado en múltiples ocasiones, pero que nunca había sido ejecutado con la coherencia y la profundidad que Bagration alcanzaría. La idea central era no atacar las divisiones alemanas en la línea del frente de manera directa, o al menos no hacerlo como esfuerzo principal.
El esfuerzo principal eran las penetraciones blindadas que avanzarían cientos de kilómetros hacia el oeste, cortando las líneas de suministro, los nodos de comunicación y las rutas de retirada de las fuerzas alemanas antes de que esas fuerzas supieran que estaban rodeadas. Las divisiones en el frente serían atacadas también, pero por fuerzas de infantería y artillería que las fijaran en sus posiciones mientras las columnas blindadas completaban el cerco en su retaguardia. Eso creaba lo que los planificadores soviéticos llamaban bolsas dentro de bolsas, una geometría de cerco en capas que era simultáneamente el método más eficiente de destruir una fuerza grande y el más difícil de resistir porque operaba en múltiples escalas al mismo tiempo. En el nivel táctico, una división alemana podía estar combatiendo contra la infantería soviética en su frente sin saber que a 50 kilómetros a su espalda una columna de tanques había cortado la carretera por la que llegaban sus suministros. En el nivel operativo, un cuerpo de ejército podía estar intentando organizar una retirada ordenada sin saber que la carretera hacia la que se dirigía había sido cortada por otra penetración blindada a 150 kilómetros de distancia. Y en el nivel estratégico, el grupo de ejército centro como conjunto podía estar recibiendo la información de múltiples crisis simultáneas sin la capacidad de responder a ninguna de ellas porque los medios de respuesta, las divisiones Panzer de reserva, estaban en el sur esperando un ataque que no llegaría. El 22 de junio de 1944, a las 5 de la mañana, la artillería soviética de los cuatro frentes abrió fuego simultáneamente sobre las posiciones del grupo de ejército centro. El bombardeo de preparación duró entre 2 y 3 horas, dependiendo del sector, con una densidad de fuego que los informes alemanes de los primeros días del ataque describen con una coherencia que trasciende el cliché. No eran impactos separados, sino un ruido continuo que hacía imposible distinguir el origen de cada detonación, que sacudía el suelo de manera que los soldados en las trincheras perdían la orientación espacial y que, después de horas, producía el tipo de shock nervioso que los médicos de campaña de ambos lados documentaban con el eufemismo de fatiga de combate, pero que era en realidad la incapacitación temporal del sistema nervioso por sobrecarga sensorial. El general Ernst Eberhard Hell, que comandaba el 7º Cuerpo de Ejército alemán en el sector sur del Grupo de Ejército Centro, envió en las primeras horas del 22 de junio un mensaje a su superior, el mariscal de campo Ernst Busch, que los archivos alemanes conservan con la precisión de quien escribe en el momento en que comprende que la situación es diferente a todo lo que ha experimentado antes. El bombardeo de artillería supera en intensidad y duración cualquier cosa que hayamos experimentado en este frente. Las comunicaciones con las divisiones del primer escalón son intermitentes. Estamos identificando penetraciones en múltiples sectores simultáneamente. Solicito orientación sobre las prioridades de contraataque, dado que las reservas disponibles son insuficientes para responder en todos los puntos de crisis. La respuesta de Busch tardó horas, no porque el mariscal de campo fuera incompetente o indiferente, sino porque la situación que Hell describía se estaba repitiendo en todos los cuerpos del Grupo de Ejército Centro simultáneamente, y porque las reservas que habrían permitido responder a esas crisis múltiples simplemente no existían en el lugar donde eran necesarias. Mientras Hell esperaba orientación, en el sector norte del Grupo de Ejército Centro, el tercero frente bielorruso del general Iván Cherniakhovsky había penetrado las defensas alemanas en el sector de Vitebsk y sus columnas blindadas avanzaban a una velocidad que el sistema de comunicaciones alemán no podía seguir. La ciudad de Vitebsk, que Hitler había declarado Festung, ciudad fortaleza, meses antes con la instrucción de defenderla hasta el último hombre, estaba siendo rodeada por el norte y el sur simultáneamente.
Las 5 divisiones alemanas que la guarnecían recibieron la instrucción de mantenerse en sus posiciones mientras la situación táctica hacía esas posiciones progresivamente más irrelevantes para el resultado de la batalla que se desarrollaba a su alrededor. El comandante de la guarnición de Vitebsk, el general Friedrich Gollwitzer, se encontró el 25 de junio en la situación que el concepto de Festung producía inevitablemente cuando las fuerzas disponibles para el rescate exterior eran insuficientes. Sus divisiones estaban completamente rodeadas, sin posibilidad de recibir suministros, con munición para días y con órdenes de resistir que ninguna realidad táctica podía ejecutar de manera indefinida. Solicitó autorización para intentar la ruptura hacia el oeste. La autorización llegó tarde, parcialmente y con restricciones que hacían la operación tácticamente más difícil de lo que ya habría sido sin ellas. Lo que quedó de las divisiones de Vitebsk cuando intentaron la ruptura era una fracción de las fuerzas que habían comenzado el cerco. Los que llegaron a través del perímetro soviético lo hicieron en grupos pequeños, desorganizados, sin el equipamiento pesado que había quedado destruido o abandonado dentro del cerco. Los que no llegaron murieron en los intentos o fueron capturados. Gollwitzer fue capturado. Las 5 divisiones que habían defendido Vitebsk dejaron de existir como unidades funcionales en el período de días. Pero Vitebsk era solo uno de los puntos de la catástrofe. Simultáneamente, en el sector de Bobruisk, al sur, el primero frente bielorruso del general Konstantin Rokossovski ejecutaba una penetración que tenía como objetivo no la ciudad en sí, sino los puentes sobre el Beresina al oeste de ella, la ruta de retirada que cualquier fuerza en el sector tendría que usar si intentaba alejarse del avance soviético. Las columnas blindadas de Rokossovski avanzaron con una velocidad que los informes del Estado Mayor alemán de esos días reflejan con la precisión involuntaria de quien describe algo que no puede procesar completamente. 50 kilómetros el primer día, otros 40 el segundo, con los objetivos operativos siendo alcanzados antes de los tiempos que el propio plan soviético había estimado como optimistas. El general Hans Jordan, que comandaba el 9º ejército alemán en el sector de Bobruisk, comprendió en los primeros días del ataque que la situación no era una crisis táctica que las reservas disponibles pudieran resolver. Era el colapso del sistema operativo completo del sector. Sus divisiones en el frente estaban siendo atacadas por la infantería del primero frente bielorruso con apoyo de artillería de una densidad que hacía imposible el contraataque organizado. Y sus reservas, las pocas unidades blindadas que tenía disponibles para sellar las penetraciones, no podían llegar a los puntos de crisis porque las carreteras que debían usar estaban siendo cortadas por las mismas columnas blindadas que completaban el cerco de Bobruisk. Para el 27 de junio, 6 divisiones alemanas del 9º ejército estaban completamente cercadas en el sector de Bobruisk. El intento de ruptura que siguió produjo escenas que los supervivientes describieron décadas después con la vividez específica de quien ha vivido algo para lo que el lenguaje ordinario resulta insuficiente. Las columnas de soldados alemanes intentando abrirse paso a través de los pantanos bielorrusos, bajo el fuego de la aviación soviética que en ese punto del frente operaba con una superioridad aérea que hacía imposible cualquier movimiento durante las horas de luz, perdiendo vehículos en el barro, perdiendo cohesión cuando los comandantes de unidad caían y los que les sucedían no tenían la información ni los medios para mantener la organización táctica que una ruptura de ese tipo requería. La superioridad aérea soviética durante Bagration no fue un elemento accidental ni secundario. Fue el resultado de años de producción industrial, de la entrega de aviones americanos a través del programa Lend-Lease y de la destrucción sistemática de la Luftwaffe en el frente oriental en los 2 años anteriores.
En junio de 1944, el Ejército Rojo operaba con 5.300 aviones en el sector de Bagration. La Luftwaffe podía oponer en el mejor de los casos unos 800, y esos 800 estaban siendo reclamados simultáneamente en el frente occidental, donde Normandía generaba sus propias demandas de apoyo aéreo. El resultado práctico era que los blindados y las columnas de infantería alemanes que intentaban moverse durante el día en el sector de Bagration hacían el equivalente táctico de cruzar un campo abierto bajo el fuego de un adversario que podía verlos perfectamente desde arriba y que tenía munición suficiente para atacarlos de manera continua. El teniente Hans-Jürgen Hartmann, piloto de la Luftwaffe que voló misiones en el sector bielorruso durante las primeras semanas de Bagration, escribió en el diario que conservó durante la guerra una descripción de lo que veía desde el aire que sus superiores no habrían aprobado si lo hubieran leído. Volamos 3 misiones hoy. En cada una encontramos soviéticos en todas las altitudes. Ya no podemos proteger a las columnas terrestres de manera sistemática porque hay demasiados puntos que requieren cobertura simultáneamente y no tenemos los aviones para estar en todos al mismo tiempo. Cuando llegamos a un sector, ya están siendo atacados. Cuando nos vamos, vuelven. Es como intentar vaciar el mar con un cubo. El colapso del grupo de ejércitos centro no ocurrió de manera uniforme ni en un momento único. Ocurrió en cascada, con cada nueva penetración soviética creando las condiciones para la siguiente, con cada cerco completado, liberando fuerzas soviéticas para avanzar más profundamente hacia el oeste y crear nuevos cercos. La doctrina de operaciones profundas no era simplemente un plan para un ataque. Era un sistema que se retroalimentaba. Cada éxito creaba las condiciones para el siguiente éxito, mientras que cada fracaso alemán en contener una penetración reducía la capacidad de responder a las siguientes. El mariscal de campo Ernst Busch, que comandaba el grupo de ejércitos centro, enfrentó en esos días la situación que ningún sistema de mando puede gestionar efectivamente: múltiples crisis simultáneas que superaban los medios de respuesta disponibles, con información que llegaba con retraso porque las comunicaciones habían sido dañadas por el bombardeo y por las penetraciones soviéticas, y con un superior, Hitler, cuyas instrucciones consistían en mantener las posiciones en sectores donde mantener las posiciones era físicamente imposible con las fuerzas disponibles. Busch intentó explicar la realidad de la situación en los mensajes que envió al Führerbunker durante los primeros días del ataque. Las respuestas que recibió combinaban la negativa a autorizar retiradas con la promesa de refuerzos que llegarían demasiado tarde para cambiar el resultado de crisis que se desarrollaban en horas y que la distancia entre la realidad del terreno y el despacho de Hitler en Berchtesgaden hacía imposibles de gestionar con los tiempos que la situación requería. El 28 de junio, Hitler relevó a Busch del mando del grupo de ejércitos centro y lo sustituyó por el mariscal de campo Walter Model. La elección de Model era comprensible. Era el mejor especialista en defensa que el ejército alemán tenía, el hombre que había contenido crisis en el frente oriental en múltiples ocasiones con medios insuficientes y que el sistema de mando alemán consideraba el candidato más capaz de estabilizar una situación que se estaba deteriorando con una velocidad que los partes de guerra ya no podían disimular. Model llegó al frente del grupo de ejército centro y encontró una situación que incluso su experiencia excepcional no podía resolver con los medios disponibles. Las divisiones que debían existir según los mapas del Estado Mayor ya no existían como fuerzas funcionales. Los cuarteles generales de los cuerpos de ejército enviaban mensajes solicitando orientación desde posiciones que las columnas soviéticas habían rodeado o estaban rodeando.
Los generales que intentaban organizar contraataques para sellar las penetraciones descubrían que las unidades que debían ejecutarlos habían sido comprometidas en otros sectores por decisiones tomadas antes de que Model llegara, o simplemente no estaban donde los mapas indicaban que debían estar. El general Paul Volckers, que comandaba el 27º Cuerpo de Ejército durante los peores días de Bagration, describió en el testimonio que prestó después de la guerra la experiencia de intentar comandar un cuerpo de ejército en esas condiciones con una honestidad que los documentos oficiales del período raramente permitían. Mis comunicaciones con las divisiones eran intermitentes. Cuando conseguía contacto, la información que recibía era de una situación que ya había cambiado para cuando yo podía responder. Tomé decisiones basadas en mapas que ya no correspondían a la realidad del terreno. Ordené contraataques con unidades que cuando llegaban al punto designado, encontraban que el objetivo había sido tomado o que el enemigo no estaba donde los informes decían. Era como combatir con los ojos cerrados en una habitación que alguien seguía moviendo. La descripción de Volckers captura algo esencial sobre la naturaleza del colapso del Grupo de Ejércitos Centro, que los análisis operativos a menudo expresan en términos de relaciones de fuerzas y de ventajas tácticas, pero que en la experiencia de los hombres que lo vivieron tenía una dimensión más inmediata y más perturbadora: la pérdida de la capacidad de comprender lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Una fuerza que no puede entender su situación no puede actuar sobre ella, y una fuerza que no puede actuar sobre su situación simplemente reacciona a los golpes que recibe sin posibilidad de influir en el desarrollo de los acontecimientos. Para el 3 de julio, el Ejército Rojo había capturado Minsk, la capital de Bielorrusia y el nodo logístico más importante del Grupo de Ejércitos Centro. La captura de Minsk no fue solo la pérdida de una ciudad estratégicamente significativa. Fue el cierre del cerco más grande de toda la operación. El cerco de los restos del Cuarto Ejército alemán y elementos de otras unidades que habían quedado al este de Minsk cuando las penetraciones soviéticas cortaron las rutas hacia el oeste. Aproximadamente 100.000 soldados alemanes estaban dentro de ese cerco, sin suministros, sin posibilidad real de ruptura y con el conocimiento de que las fuerzas soviéticas que los rodeaban no iban a dejar de avanzar hacia el oeste para esperar a que se rindieran. Lo que ocurrió con esos 100.000 hombres en los días y semanas siguientes fue lo que los cercos del Frente Oriental siempre producían cuando la escala era esa y las condiciones eran esas. Los que intentaban la ruptura morían en el intento o eran capturados en los días siguientes. Los que decidían no intentarla se rendían en grupos a medida que los suministros se agotaban y la resistencia continuada dejaba de ser una opción física además de táctica. Los pantanos bielorrusos, que en otras circunstancias habrían sido simplemente un terreno difícil, se convirtieron en el elemento definitivo para muchas unidades. La única dirección en que el perímetro soviético era menos denso era a menudo hacia el interior de los pantanos, donde los vehículos eran inútiles, el movimiento a pie era lento y agotador, y la orientación sin mapas ni referencias era prácticamente imposible. El teniente coronel Georg Mayer, que comandaba un regimiento de infantería alemán en el sector al este de Minsk, sobrevivió a los intentos de ruptura y fue capturado el 8 de julio. En el interrogatorio que las fuerzas soviéticas le realizaron, cuya transcripción los archivos rusos conservaron, Mayer describió los últimos días antes de la captura con una precisión que sugiere que el agotamiento había eliminado cualquier incentivo para disimular. Dejé de saber exactamente dónde estábamos el quinto día. Los mapas que tenía no correspondían al terreno que veía. Mis oficiales y yo tomábamos decisiones basadas en la dirección del sol y en la posición de las estrellas de noche. Perdimos más hombres en los pantanos que en el fuego directo. El problema no era el enemigo.
era que no sabíamos dónde estábamos y no podíamos comunicarnos con nadie que lo supiera. La escala de la destrucción del grupo de ejércitos Centro en los primeros 30 días de Bagratión es el dato que cualquier análisis de la operación tiene que confrontar con la misma honestidad con que lo confrontaron los planificadores alemanes que intentaron reconstruir lo que había ocurrido después de que ocurriera. 28 divisiones alemanas habían sido destruidas o reducidas a la irrelevancia operativa. Aproximadamente 300.000 soldados alemanes habían muerto, habían sido heridos o habían sido capturados. El frente que el grupo de ejércitos Centro había sostenido durante más de 2 años había colapsado en un espacio de semanas, creando una brecha de más de 400 kilómetros de anchura por la que el Ejército Rojo avanzaba hacia Polonia y hacia la frontera de Alemania. Para contextualizar esa escala en términos que el período de junio y julio de 1944 permite, en el mismo período en que Bagratión destruía el grupo de ejércitos Centro, la campaña de Normandía había avanzado aproximadamente 30 kilómetros desde las playas del desembarco. Las bajas alemanas en el frente occidental durante esas semanas eran reales y significativas, pero eran una fracción de lo que el frente oriental estaba consumiendo en el mismo período de tiempo. El grupo de ejércitos Centro perdió más hombres en 30 días que los que el ejército alemán perdió en el frente occidental en toda la campaña de Normandía hasta la liberación de París. Esa comparación no resta mérito a lo que ocurrió en Normandía. Simplemente establece la escala real de lo que ocurrió en Bielorrusia y que el enfoque del mundo occidental en el teatro que le resultaba más inmediatamente relevante tendía a oscurecer. Model trabajó con los medios que tenía para estabilizar el frente. Las divisiones que recibió como refuerzo, transferidas desde el sector sur con la urgencia que la crisis requería, llegaron de manera fragmentada y fueron comprometidas en los sectores de mayor presión antes de que pudieran organizarse en una masa suficiente para producir un efecto operativo real. Cada división que llegaba era absorbida por la crisis del sector donde era asignada antes de que el siguiente escalón de refuerzos estuviera disponible. Era el mismo problema que había afectado a todos los intentos alemanes de responder a penetraciones soviéticas desde 1943. La velocidad del avance enemigo superaba la velocidad de concentración de las reservas. Para finales de julio de 1944, el frente se había estabilizado en una línea que quedaba cientos de kilómetros al oeste de donde había estado el 22 de junio. El Ejército Rojo había llegado a las afueras de Varsovia y al borde de la Prusia Oriental. La brecha en el frente alemán que Bagratión había creado no se había cerrado. Se había llenado con nuevas líneas alemanas más delgadas, defendidas por divisiones reconstituidas con personal que no tenía la experiencia de las unidades que habían sido destruidas en Bielorrusia, enfrentando un ejército rojo que tenía ahora ante sí el territorio que lo separaba de Berlín. El 17 de julio de 1944, en las calles de Moscú, ocurrió algo que no había precedente en la historia de la ciudad, ni probablemente en la historia de ninguna capital europea del siglo XX. Una columna de 57.000 prisioneros de guerra alemanes, capturados durante las primeras semanas de Bagratión, fue conducida a través del centro de Moscú en lo que el gobierno soviético organizó como una demostración pública de la victoria que el Ejército Rojo había conseguido en Bielorrusia. Los prisioneros marcharon durante horas por las principales avenidas de la ciudad, desde el hipódromo hasta las calles que rodeaban el Kremlin, bajo la mirada de una multitud de moscovitas que los archivos fotográficos del período muestran en silencio, en su mayoría con expresiones que la fotografía puede registrar, pero que el lenguaje tiene dificultad para describir con precisión. Los generales iban al frente de la columna.
Detrás de ellos, en el orden inverso de la jerarquía militar, venían los oficiales superiores, los oficiales medios, los suboficiales y finalmente los soldados rasos. Todos llevaban los uniformes que habían vestido cuando fueron capturados, algunos más deteriorados que otros dependiendo de cuánto tiempo habían pasado en los pantanos o en los cercos antes de la rendición. Algunos iban heridos, con vendajes visibles. Todos iban a pie, en el calor del julio moscovita, en una ciudad que 3 años antes había visto a esas mismas fuerzas llegar a sus suburbios en el avance que la contraofensiva de diciembre de 1941 había detenido. Los habitantes de Moscú que observaban la marcha habían perdido familiares en la guerra con una frecuencia que las estadísticas de bajas soviéticas hacen difícil de sobreestimar. La ciudad había sufrido el bombardeo, el racionamiento, la angustia de las noticias del frente durante casi 3 años. Lo que veían en las calles el 17 de julio de 1944 era la demostración material de algo que los partes de victoria podían anunciar, pero que ningún anuncio podía hacer tan concreto y tan físicamente presente como 57.000 hombres caminando por sus calles. El sonido de la columna era el de las botas sobre el pavimento, el de los pasos de 57.000 personas en el silencio que la multitud guardaba en la mayor parte del trayecto. No hubo incidentes mayores. No hubo ataques a los prisioneros. Hubo, según los testimonios de los moscovitas que estuvieron presentes y que dejaron registros de su experiencia, una mezcla de emociones que la simplicidad de las palabras, triunfo o venganza, no captura adecuadamente. Había satisfacción, había agotamiento, había la conciencia de que la guerra no había terminado, aunque ese desfile fuera una señal de que su resultado ya no era incierto de la manera en que lo había sido en los peores meses de 1941 y 1942. Detrás de la columna de prisioneros, una flota de camiones cisterna recorrió las calles que los alemanes habían cruzado, lavando el pavimento. La imagen de esos camiones, que la propaganda soviética no necesitó inventar porque fue real y fue documentada, dice algo sobre el significado que el régimen soviético quería que la marcha tuviera. Que el paso de esos hombres por las calles de Moscú era una contaminación que debía ser eliminada, que la ciudad debía quedar limpia de ese rastro como había querido quedar limpia de la invasión que esos hombres representaban. Bagration terminó formalmente el 19 de agosto de 1944, aunque los combates en los sectores más avanzados continuaron después de esa fecha. En 8 semanas, la operación había avanzado entre 500 y 600 kilómetros en los sectores de mayor profundidad. Había destruido o dañado gravemente 17 divisiones alemanas. Había capturado a sus generales y había eliminado como fuerza operativa al grupo de ejército centro. Las pérdidas soviéticas fueron también enormes, como siempre en el frente oriental, pero la diferencia fundamental era que el ejército rojo podía absorber esas pérdidas y seguir adelante mientras el ejército alemán, en el verano de 1944, no podía reemplazar lo que había perdido en Bielorrusia con la velocidad que habría sido necesaria para reconstruir un frente coherente antes de que el impulso soviético se extendiera a nuevos sectores. Lo que Bagration hizo a la Segunda Guerra Mundial no fue terminarla. Eso requeriría 10 meses más de combate. Lo que hizo fue establecer, de manera que los hechos posteriores solo confirmarían sin cambiar, que el resultado ya estaba determinado. El grupo de ejército centro había sido la columna vertebral del dispositivo alemán en el frente oriental, la fuerza que sostenía el sector más directo entre Moscú y Berlín, la masa de divisiones que hacía posible que Alemania mantuviera un frente continuo desde el Ártico hasta el Mar Negro. Su destrucción en 8 semanas creó una realidad militar que ninguna operación posterior, ni en el frente occidental ni en el oriental, podía alterar en sus fundamentos.
El Reich, que en junio de 1944 seguía presentándose ante su propia población como una potencia que podía sostener la guerra en múltiples frentes, simultáneamente perdió en Bielorrusia la capacidad material de sostener esa narrativa. Los 28 generales que marcharon al frente de la columna de prisioneros por las calles de Moscú el 17 de julio eran los representantes materiales de una realidad que el sistema de propaganda alemán intentaría disimular durante los meses siguientes, pero que el mapa del Frente Oriental en agosto de 1944 hacía imposible de negar para quien lo miraba con honestidad. La mayor derrota de la historia del ejército alemán no fue Stalingrado, donde el Sexto Ejército fue destruido en un cerco que duró meses y que el mundo siguió en tiempo real. Fue Bagration, donde el Grupo de Ejércitos Centro fue destruido en 8 semanas en una operación que el mundo occidental apenas estaba mirando porque tenía sus propios mapas en los que seguir el avance desde las playas de Normandía hacia París. La diferencia entre las dos derrotas no es solo de escala, es de visibilidad histórica. Y esa diferencia en visibilidad es en sí misma parte de la historia de cómo el siglo XX decidió recordar la guerra que lo definió.